Buenos días. El grupo está conformado por Yadira Macas, Lisette Quinte y Jennifer Ortega. A continuación presentaremos acerca de los principios de la propaganda nazi. Em, Hablaremos un poco más acerca de este gran intelectual y político alemán llamado Joseph Goebbels, quien dirigió la ilustración pública y la propaganda entre los años de 1933 y 1945. Este gran intelectual, quien eh, fue gran admirado o muy bien admirado por su oratoria. Hemos analizado un poco acerca del discurso que se lo titula La Guerra Total, que lo dictó el 19 de febrero de 1943 y nos dejó una frase que dice: levantaos pueblo y desatad la tormenta. A continuación, describiremos acerca de estos 11 principios de la propaganda nazi. Ya. Tenemos el principio de simplificación y enemigo único. Este principio, Goebbels nos dice que la propaganda tiene que simplificarse hasta el punto de llegar a enfocarse en un enemigo único, o también podemos relacionarlo con lo que decía Napoleón, y se refería a que nunca había que atacar en bloque al enemigo, sino que siempre hay que atacarlo desde su parte más débil. Tenemos el segundo principio, que es el método de contagio, que estaría relacionado y asociado con el anterior, y sus objetivos son sencillos. Además de simplificar los hechos, también se pretendía dispersar una serie de atributos a todos los sujetos que se acojan a ideas opuestas a las propias. Y como tercer principio tenemos el de transposición, que es cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Y nos dice que si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Tenemos que en la política puede observarse cuando trascienden casos de malversación o apropiación indebida hasta la opinión pública, los cuales motivan a un cruce de reproches en los que se ensalza que pues tú también lo hiciste e incluso peor que yo. Y con esta actitud se persigue generar una distracción que desvíe la atención propia de la figura y que se ubique de nuevo en los demás, manteniendo de esta forma la sospecha fuerte de nuestras inmediaciones. A continuación, mi compañera. Siguiendo con los principios que le estaba presentando mi compañera, ahora tenemos el principio número 4, el cual es el principio de la exageración y desfiguración. Nos dice que este principio convierte cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Un ejemplo de ello es lo que sucedió en el gobierno de Obama. Con la crisis económica que se atravesaba, le echaron la culpa y lo responsabilizaron de aquello. Y hubo quien llegó a decir que en Estados Unidos nunca se había tenido una crisis hasta que llegó Obama, olvidando la crisis que ya había existido en el 1929. Seguidamente tenemos el principio de la vulgarización. Básicamente dice que toda propaganda debe ser popular, adaptada a la persona menos inteligente de las que va dirigida hacia las masas y que las masas son grandes y que éstas tienden a olvidar fácilmente qué quiere decir toda la campaña. Debe estar dirigida al menos inteligente, es decir, al más tonto, al estúpido. Y es que vemos nosotros ahora cómo nos afecta este principio de vulgarización. Por ejemplo, en las campañas políticas ridículas en las cuales hay alguien que se postula a ser presidente solo porque utiliza bien la red social TikTok y sale bailando, y nosotros lo cogemos y lo utilizamos como un meme y lo compartimos, pero al compartirlo ya estamos compartiendo una publicidad vulgar. El sexto principio tenemos el principio de la orquestación. Este nos dice que la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, representarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Y aquí viene también la famosa frase que dice:
Si una mentira se repite suficiente, acaba por convertirse en una verdad. Ejemplo de ello es lo que sucedió a finales de los años 70 con la llegada de Fidel Castro a la presidencia alrededor del mundo y principalmente en Estados Unidos se ha forjado la creencia popular de que el exmandatario cubano es un dictador o un tirano. Aquello se ha repetido varias veces que se sigue manteniendo de manera casi universal. Ahora tenemos el principio de la renovación. Este nos dice que hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda al público ya esté interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Un gran ejemplo de ello es lo que ocurrió el 11 de mayo del 2012 en el campus Ciudad de México de la Universidad de Iberoamérica. El candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, ante los estudiantes de la Universidad Iberoamérica. El candidato presidencial quiso desviar su postura ante las oposiciones de muchos estudiantes, argumentando que la casa Televisa estaba dando un mal manejo de la información, logrando así distraer al público. Seguimos con mi compañera Lisette. Listo. A continuación tenemos el principio de la verosimilitud. Esta consiste en construir argumentos a partir de fuentes diversas, o también llamados globos sondas o de informaciones fragmentadas. Listo. Ahora tenemos el principio de la silenciación. Este principio básicamente es aquel que calla sobre otras cuestiones de las que no se les interesan o las que no se tienen argumentación. Por ejemplo, algunos políticos hacen la disminución de algunas cosas con respecto a sus contrincantes. Entonces, básicamente sería eso, el silenciar y disminuir aportes de lo que no sea, lo que no le convenga. El principio de transfusión es aquel principio de difundir argumentos que no se pueden arraigar en actitudes primitivas. Por ejemplo, este principio se basa principalmente a partir de los sustratos ya preexistentes que están en la mitología nacional o en un complejo de odios o prejuicios hacia tradiciones, básicamente con el racismo. Y el principio de unanimidad, que es el principio de lo que piensas o lo que piensa, uno tiene que pensar los demás. Básicamente esto se vio en la propaganda nazi muy a menudo. A continuación haremos un pequeño diálogo acerca de lo que ha sido y lo que sigue siendo incluso en la actualidad esto de los principios de la propaganda nazi y cómo esto básicamente se relaciona entre la política y los medios de comunicación. Como dijo mi compañera Jennifer, estos principios se siguen viendo muy a menudo en los TikToks, a través de las fake news, básicamente en la política no solo ecuatoriana, sino latinoamericana. Sí, y recordar que es atroz ver cómo los políticos recortan nuestros derechos por los que tanto lucharon nuestros antepasados. Claro, es muy... Sigue, sigue. Y haciendo un pequeño resumen de toda nuestra presentación y los 11 principios que hemos presentado, podemos ver que gran parte del éxito del régimen nazi en Alemania no fue únicamente con Hitler y las acciones militares, sino una campaña de control y difusión de su ideología a través de los medios de comunicación. El encargado de esta campaña fue el ministro de propaganda Joseph Goebbels, cuyo legado a la publicidad y el marketing no solo es político, es más conocido como los 11 principios de la propaganda, que no solo fueron aplicados por su partido, sino que hoy en día siguen empleándose tal y como fueron propuestos. Exactamente. Gracias por su atención.